¿Qué pasa cuando una película de guerra lo hace demasiado bien, cuando la sangre se siente real, cuando los héroes no sonríen y la gloria no llega al final? En los 92.000, Hollywood creyó que podía vender el horror como espectáculo, pero algunas películas se atrevieron a mostrarlo como realmente es: sucio, humano y devastador. El resultado: fracasos en taquilla, estudios en bancarrota y directores malditos. Películas que el público ignoró, pero que el tiempo convirtió en tesoros ocultos. Hoy revivimos esas guerras olvidadas, las que no ganaron premios ni recaudaron millones, pero pelearon por decir la verdad. Así que ajusta el casco, baja el volumen de la gloria y prepárate para descubrir los títulos que Hollywood prefirió enterrar. Número 10. Johnny Got His Gun, 1971. Nobody pays any attention. ¿Cómo se filma el silencio de la guerra? Un soldado despierta en una cama de hospital. No ve, no habla, no camina, pero está vivo. Y lo peor, sabe que sigue dentro de su cuerpo. Basada en la novela de Dalton Trumbo, la historia muestra la pesadilla de Joe, un joven mutilado en la Primera Guerra Mundial. Los doctores creen que está inconsciente, pero él intenta comunicarse golpeando la almohada con la cabeza. Una película claustrofóbica, sin tiros, sin batallas, sin música heroica. Trumbo, exiliado por el macartismo, dirigió él mismo este grito antibélico. Ganó en Cannes, pero en los cines fue un desastre. Su distribuidora quebró antes de poder lanzarla correctamente. Presupuesto: pequeño. Recaudación: casi nula. El público de los 70 no estaba preparado para una guerra sin acción. Décadas después, Metallica usaría fragmentos en su video One, reviviendo su mensaje: la guerra no te mata, te deja atrapado en ti mismo. Número 9. Casualties of War, 1989. ¿Hasta dónde llega la obediencia? Brian De Palma quería mostrar el Vietnam que nadie quería recordar. Un escuadrón estadounidense secuestra a una joven vietnamita. Uno de ellos, interpretado por Michael J.T. Fox, se niega a participar y lo paga caro. A su lado, Sean Penn da una de las interpretaciones más crueles de su carrera. La película es un espejo roto de la moral militar. Tarantino la llamó la mejor película de Vietnam jamás hecha, pero el público no quiso mirarse en ese espejo. Presupuesto: 22 millones. Recaudación: 18,7 millones. Demasiado incómoda, demasiado real. En una época donde Hollywood prefería héroes invencibles, De Palma filmó la culpa, la vergüenza y la humanidad rota. Hoy es un clásico moral, pero en su momento fue una derrota. Y una de las más valientes del cine bélico. Número 8. Wind Talkers, 2002. ¿Cómo un homenaje se convirtió en ruina? Basada en hechos reales, cuenta la historia de los navajos cuyo idioma se usó como código secreto durante la Segunda Guerra Mundial. Un tributo necesario, dirigido por John Woo, protagonizado por Nicolas Cage. Pero detrás del patriotismo había miedo. MGM apostó todo, más de 115 millones de presupuesto y 40 millones en marketing. Su director venía de éxitos como Face Off y Misión Imposible 2. Nada podía salir mal, hasta que salió mal. Las críticas la destrozaron. Tópica, demasiado melodramática. Otro héroe blanco salvando nativos. El público le dio la espalda. Recaudación total: 77 millones. Resultado: pérdidas colosales. El fracaso fue tan grande que MGM terminó vendida 3 años después. El viento no solo se llevó el código, se llevó el estudio. A veces, la guerra no se pierde en el campo de batalla, sino en la taquilla. Número 7. Kingdom of Heaven, 2005. ¿Qué pasa cuando cortas el alma de una película? Ridley Scott soñó con una epopeya histórica sobre fe, religión y redención en plena época de las cruzadas. Orlando Bloom, Eva Green, Liam Neeson y Jeremy Irons. Todo estaba listo para un clásico, pero el estudio no creyó en su visión. 20th Century Fox recortó más de 1 hora de metraje para hacerla más comercial. El resultado fue un film sin ritmo, sin corazón y sin público. Presupuesto: 130 millones. Recaudación en Estados Unidos: apenas 47 millones. Ridley Scott quedó devastado. Años después, cuando se lanzó el Director's Cut, la crítica lo reivindicó. Ahora sí tiene sentido.
Era una obra maestra mutilada. Hoy se estudia como ejemplo de cómo los estudios pueden destruir su propio éxito por miedo al público. La historia de un reino perdido, dentro y fuera de la pantalla. Número 6. The 13th Warrior, 1999. El vikingo que devoró millones. Un poeta árabe exiliado termina navegando junto a un grupo de vikingos hacia el norte. Lo que encuentran no es gloria, sino un infierno cubierto de niebla y huesos. Basada en la novela Eaters of the Dead, de Michael Crichton, parecía una apuesta segura. Antonio Banderas, acción épica, monstruos y el toque histórico justo. Pero el rodaje se convirtió en una guerra real. El director John McTiernan, el de Duro de Matar, fue reemplazado por el propio Crichton tras los desastrosos test screenings. Durante meses, ambos filmaron versiones distintas del mismo guión. El presupuesto se disparó de 85 millones a más de 160 millones. Para cuando se estrenó, ya era demasiado tarde. MGM la escondió en agosto, sin promoción, sin fe. Recaudó apenas 61 millones, sellando su destino como uno de los fracasos más costosos de la historia. Pero el tiempo le dio otra vida. Fans del cine histórico la rescataron como una pieza extraña, brutal y hermosa. Hoy es culto, una película que cayó en combate, pero cuya leyenda sigue cabalgando entre las sombras. Número 5. The Thin Red Line, 1998. La guerra convertida en poesía. El mismo año que Rescatando al Soldado Ryan estremecía los cines, Terrence Malick regresaba tras 20 años de silencio. Su visión era opuesta. Mientras Spielberg mostraba el caos, Malick filmaba la naturaleza observando la locura humana. The Thin Red Line no grita, susurra, con planos de hojas movidas por el viento, soldados perdidos, miradas al cielo buscando sentido. El elenco es un desfile de nombres: Sean Penn, Adrien Brody, Jim Caviezel, Nick Nolte, George Clooney. Pero todos son peones dentro de un mismo mensaje. Nadie gana una guerra. La crítica la adoró, pero el público salió confundido. Esperaban disparos, recibieron filosofía. Presupuesto, 52 millones. Recaudación, 98 millones. Apenas equilibró. Fue nominada al Oscar, pero el ruido de Ryan la eclipsó. Hoy se considera una obra maestra espiritual. Una guerra filmada como un rezo. Una línea roja, delgada, entre la humanidad y la locura. Número 4. Enemy at the Gates, 2001. El francotirador fantasma Stalingrado. El invierno de 1942. Dos hombres acechan entre las ruinas. Vasily Zaitsev, un joven francotirador soviético, interpretado por Jude Law, y Koenig, su némesis nazi, interpretado por Ed Harris. Es un duelo de miradas, de paciencia, de miedo, una partida de ajedrez mortal entre escombros. La película lo tenía todo: un elenco potente, una historia real, una dirección cuidada de Jean-Jacques Annaud y una atmósfera que mezclaba épica y tragedia. Pero en el 2001, el público estadounidense no estaba listo para empatizar con los héroes rusos. Presupuesto, 68 millones. Recaudación mundial, 97 millones. Ni éxito ni fracaso total. Pero en Hollywood, eso significa olvido. La crítica fue tibia, demasiado fría, demasiado europea. Años después, el tiempo la reivindicó como una de las mejores películas bélicas sobre el frente oriental. Su duelo silencioso sigue siendo una lección de tensión pura. Dos hombres, una bala, ninguna victoria. Número 3. Come and See, 1985. Reestreno en los 90. Cuando el infierno tuvo rostro de niño, olvida a los héroes, olvida la música, olvida el honor. En Come and See, la guerra no se filma, se sufre. El director soviético Elem Klimov cuenta la historia de Floria, un adolescente que se une a los partisanos bielorrusos. En su mirada, la infancia se derrumba. Lo que empieza como curiosidad termina en locura. Las aldeas arden, los gritos se apagan y el tiempo se detiene. Filmada con actores reales en aldeas reales, el resultado fue tan visceral que algunos miembros del equipo sufrieron crisis nerviosas durante el rodaje. Cuando se estrenó en los 90, el público occidental no estaba preparado. Salas vacías, distribución mínima.
En Estados Unidos recaudó apenas $72,000. Hoy es considerada una de las mejores películas antibélicas jamás hechas, pero no se recomienda verla a cualquiera, porque Come and See no busca entretenerte, busca marcarte. Lo más perturbador no es lo que muestra, es cómo te obliga a mirar. Klimov pega la cámara al rostro del chico, borra el mundo alrededor, ojos dilatados, piel ceniza, una voz que ya no alcanza. No hay música que consuele, solo viento, disparos lejanos, zumbido de moscas. La violencia no sube, se asienta. Respira contigo, por eso agota. No hay escape, no hay héroes, solo humanidad rota. El último tramo es un rezo al revés. Intenta desandar el horror y confirma que el tiempo no perdona. Cuando llegan los créditos, no sientes que viste una película, sientes que sobreviviste a un recuerdo que no era tuyo. Y ahora lo es. Come and See no entretiene, testifica. Y testificar también duele. Un espejo sin retorno, donde el enemigo ya no es el otro, sino lo que la guerra hace dentro de nosotros. Número 2. Operation Finale, 2018. La casa que el mundo olvidó. Después del horror, vino el silencio. Y en ese silencio, algunos monstruos siguieron caminando libres. Operation Finale cuenta la historia real de la misión del Mossad para capturar a Adolf Eichmann, el arquitecto del Holocausto. Se escapó a Argentina, cambió de nombre y vivió como un hombre común, hasta que un grupo de agentes lo encontró. El director Chris Weitz construye una película elegante, tensa, con ecos de espionaje clásico. El elenco es de lujo. Oscar Isaac, Ben Kingsley, Melanie Laurent, Nick Kroll. Todo apuntaba a un triunfo, pero algo falló. El público no acudió. La taquilla fue un susurro. Apenas 17 millones frente a los 24 millones invertidos. Algunos la llamaron lenta, otros la acusaron de suavizar la historia. Quizás era demasiado humana, demasiado introspectiva para un tiempo que exige ruido. Y sin embargo, esa calma es su fuerza. No hay persecuciones espectaculares, ni discursos heroicos, solo hombres enfrentados al peso insoportable de la memoria. El film plantea una pregunta que sigue flotando en el aire. ¿Cuándo termina realmente una guerra? ¿Cuándo el enemigo muere? ¿O cuando lo olvidamos? Número 1. Stalingrad, 1993. El invierno que devoró a un ejército. La nieve cubre los cuerpos. El viento silba como un lamento. Y en el corazón del infierno blanco, los soldados alemanes descubren lo que el orgullo nunca les permitió ver. Que el enemigo no siempre está frente a ti. A veces está en tu propio mando. Stalingrad, dirigida por Joseph Vilsmaier, no es solo una película, es un descenso. Muestra la batalla más brutal de la Segunda Guerra Mundial, desde el punto de vista de quienes la perdieron. Nada de gloria, nada de esperanza, solo hambre, frío y desesperación. Rodada en condiciones reales, los actores soportaron temperaturas bajo cero y escenarios tan realistas que algunos se enfermaron durante el rodaje. La cámara no juzga, solo observa. Cada bala, cada explosión, cada mirada perdida se siente como un testimonio. Presupuesto, $1 millón. Recaudación, menos de 200,000. En los 90 nadie quería ver una guerra sin héroes, y menos aún, una guerra contada desde el lado que perdió. Las salas estaban vacías, las críticas divididas, el mensaje incómodo. Pero los años le dieron justicia. Hoy, Stalingrad es estudiada en escuelas de cine por su realismo y por una lección que pocos se atreven a repetir: que la guerra no tiene vencedores, solo sobrevivientes. Las guerras que Hollywood enterró